Buenas tardes, sean todos bienvenidos al segundo día de nuestra semana única, una semana donde celebramos el primer aniversario de Única, ofreciéndole a toda nuestra comunidad conferencias gratuitas lideradas por expertos internacionales y nacionales que ponen en sus manos conocimiento de valor para el desarrollo de sus carreras profesionales. Queremos contarles que ayer tuvimos un evento exitoso en donde brindamos a todos nuestros participantes herramientas y hacks de orientación vocacional para que puedan emprender en el inicio de su camino profesional seguros de sí mismos con esa información necesaria para tomar esta importante decisión. Hoy agradecemos su compañía en el segundo día de este emocionante viaje y nos complace tener con nosotros a Sara Rodríguez, que es Sales and Talent Manager de una importante organización y cuenta con experiencia de procesos de selección que abarca tanto a profesionales con poca experiencia como aquellos con una larga trayectoria. Es una oportunidad única para lograr ingresar en el mercado laboral y conscientes de todos estos obstáculos que se pueden presentar, Única es un ecosistema que promueve la generación de oportunidades e inserción laboral. En el marco de esta celebración tan especial, pone a su disposición esta conferencia para que ustedes puedan aumentar las posibilidades de éxito en la búsqueda de su primer empleo y que esto se convierta en una experiencia muy victoriosa. Uno de los aspectos primordiales de los reclutadores es evaluar sobre los candidatos este momento de entrevista y la conducta y la habilidad comunicativa importante. Estamos muy contentos de poder conversar sobre este tema con ustedes, sobre todo aquellos que logran ocupar por primera vez una vacante. Sara compartirá su experiencia en el mundo laboral y nos dará algunos consejos prácticos para que puedan prepararse y desenvolverse en la entrevista, orientándola como una oportunidad para destacar sus habilidades y su personalidad única. Entonces esperamos que hoy, en su curiosa forma de explorar este viaje, preparen motores y estén a toda máquina para que en la próxima entrevista ustedes puedan ser los candidatos ideales para ese puesto. Les deseo mucho éxito en su búsqueda de empleo y prepárense para despegar. Sara, bienvenida. Te dejo al mando de esta nave espacial. Muchas gracias, Catalina, un gusto. Muchas gracias por el espacio. Catalina, este espacio es básicamente para brindarles herramientas. Esta primera búsqueda, digamos, de trabajo es algo que requiere bastante reflexión, considerar diferentes factores y la idea es que les pueda mostrar algunas de las herramientas que les pueden ayudar a tomar una buena decisión, ya que ese primer empleo es súper importante a dónde vamos a ir en nuestras vidas y, digamos, a qué caminos queremos tomar. Entonces, si quieren nombre de esta conferencia se llama Mi primer empleo, construcción de un buen CV. Vamos a tocar temas sobre cómo podemos nosotros identificar qué cosas son las que nos hacen especiales en un mercado laboral, cuál es mi potencial. También vamos a cubrir temas de qué cosas también buscan ustedes en una nueva experiencia laboral, no solamente qué ofrezco yo, sino también qué puedo brindar, qué me puede brindar ese empleo a mí. Y me gustaría tener un espacio para mostrarles cómo elaborar esa primera CV o elaborar un modelo de CV que les funcione. Y finalizaremos con algunos tips para esa entrevista laboral y esa primera entrevista como en la que nos enfrentamos a una posibilidad de trabajo. Entonces comenzaremos con conociendo mi potencial. Algo que me gustaría que tengamos en cuenta también, si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar durante la charla, pueden usar el chat y trataremos de irlo respondiendo durante la charla. Cualquier cosa en la que quieren que me detenga, con toda tranquilidad, siéntanse en tranquilidad de hacerlo. Este primer punto, conociendo mi potencial, hay diferentes factores que tenemos que considerar. Súper importante, como les mencionaba, considerar qué es lo que me está motivando, qué es lo que yo estoy buscando en una nueva experiencia laboral, ya sea mi primera o algo que estoy buscando para continuar una carrera o para cambiar, digamos, el camino. Eh, ¿Cuáles son las habilidades que tengo yo, que es diferente a las experiencias o de pronto los conocimientos tácitos y duros que tenemos? Es importante también entender qué habilidades tengo yo, qué habilidades interpersonales tengo, qué cosas sé hacer yo que no son solamente respecto a mi experiencia, sino también frente a quién soy yo como persona que puede ayudar a exponenciar, digamos, el trabajo que estoy haciendo. Y
Lo de último, sí, pero no menos importante, ¿qué necesito yo en una nueva oportunidad laboral? Como les menciono muchas veces, cuando nos encontramos con este primer trabajo, nos centramos muchísimo como qué experiencias tengo, qué estudié, qué puedo yo traer que de pronto haga que alguna empresa o algún proyecto decida irse conmigo, pero también es muy importante tomarse un tiempo para evaluar qué es lo que estoy buscando yo. Oportunidades laborales hay siempre en el mercado, pero es importante también entender que estas oportunidades se van a adaptar a lo que yo estoy buscando, a cómo me estoy desarrollando yo como profesional. Entonces quiero tomar un espacio para hablar un poco sobre motivadores. Esto es un modelo, podemos continuar a la parte de motivadores. Hay un modelo que nos plantea 5 motivadores principales cuando estamos buscando trabajo. El primero, y creo yo el más importante en este espacio, es el crecimiento y desarrollo profesional. Cuando estamos en una primera oportunidad de trabajo, más allá de estos otros puntos que igual los vamos a explorar, es de saber cómo esto se adapta a la carrera que yo quiero tomar. No siempre es fácil como definir cuando, especialmente cuando estamos terminando un proceso educativo o hacemos un curso o nos formamos de algún lado y vamos a emprender, digamos, este nuevo camino, saber hacia dónde me quiero ir. A veces tomamos como ese primer trabajo que nos sale o esta primera oportunidad que nos sale o que nos llaman y no siempre se está ajustando a lo que queremos crear como en nuestras carreras. Entonces es muy importante poder evaluar dentro de la oportunidad que me están planteando, qué oportunidades me está dando esto en desarrollo profesional, qué puedo aprender yo, a dónde puedo crecer. Esos factores son extremadamente importantes a la hora de decidir qué carrera tomar o qué camino tomar. También es importante estos otros 4 que pongo un poco en resalto un poco menos, pero no son menos importantes cuando ya estamos creando, digamos que ya definimos hacia dónde queremos ir. Hay que tener en cuenta estos otros 4. Hay unos que tienen más peso que otros. Nosotros en el mundo del reclutamiento tratamos de evaluar como cuál tiene más peso para cada una de las personas que están buscando trabajo, pero es importante para ustedes mismos también hacer esa evaluación. Entonces, un empleo a mí me puede proveer crecimiento y desarrollo profesional, me puede dar una oportunidad, digamos, de crecer rápido dentro de la empresa o aprender mucho de mi jefe, que es importante y puede ser valioso, pero también a veces por X o Y circunstancias de la vida, yo lo que estoy buscando en este momento es estabilidad laboral. Entonces, necesito revisar qué tipo de empresa es esta, si es una empresa que ya tiene cierto tiempo, si es una empresa que de pronto está explorando algo nuevo o es una empresa que tiene hartos o pocos empleados. Esos factores me llevan como a evaluar si es algo que de pronto me va a dar estabilidad o no. También es súper importante y esto es algo que las empresas revisan mucho, pero los candidatos a veces no tanto, y es la cultura de la empresa. Entonces, como persona que estoy dando empleo a alguien, yo siempre tengo digamos, la responsabilidad dentro de mi organización de chequear si las personas, la personalidad de la persona o la forma en la que trabaja se va a ajustar a la cultura que tenemos como empresa. Por cultura, ustedes pueden entenderlo como la personalidad de la empresa, que es algo bastante amplio, no está descrito en una sola cosa, pero que es súper importante para que una organización pueda funcionar bien. Esto lo hacen los empleadores, pero muchas veces nosotros cuando estamos buscando trabajo no nos centramos mucho en este factor, como que a veces lo omitimos, vamos viendo a ver si de pronto cuando entre al trabajo me cae bien el equipo, la forma de trabajo se va a ajustar a la mía, pero es algo que es súper importante de nosotros entender. Primero, qué es lo que nosotros estamos buscando, qué modalidad de trabajo nos funciona. Hay miles de personalidades y culturas entre las empresas y es importante que nosotros también definamos cuál es la nuestra. A mí me gusta trabajar de forma más flexible o yo tal vez necesito que tener unos horarios y que me digan cuáles son mis responsabilidades para yo poder organizarme. Eh, Puedo necesitar trabajar de forma remoto o trabajar en una oficina para poder conocerme con mis compañeros. Quiero trabajar con personas de mi edad o de pronto quiero trabajar con personas mayores que me van a enseñar.
Todas estas opciones son válidas, pero es importante que ustedes a la hora de empezar a evaluar y a considerar una oportunidad laboral, revisen cuál es la forma de trabajo o qué factores en un trabajo son importantes para ustedes. No siempre lo van a tener claro, pero sí hay algunos no negociables que es importante que ustedes mismos conozcan antes digamos, aceptar o enfrentarse a una entrevista de trabajo, un proceso laboral que de pronto no se va a ajustar a una dinámica de trabajo que los vaya a satisfacer también en su día a día, más allá de, por ejemplo, el crecimiento o el desarrollo profesional. Otra parte es muy importante que a veces cuando estamos empezando a laborar, nos omiten un poco, es el tema salarial. Definitivamente cuando estamos buscando un primer trabajo es muy difícil hablar de temas de salario, no sabemos muy bien porque estamos empezando a explorar y es algo que a veces las empresas también tratan como de aprovechar y encontrar como una negociación ahí cuando tú estás empezando a trabajar, pero es importante entender qué es mi expectativa en temas de dinero, de beneficios, lo llamo salario, pero también implica todas las cosas monetarias o materiales que la empresa me pueda proveer. Y yo tengo que tener también una claridad de qué es lo que estoy necesitando en esa área cuando estoy empezando a trabajar. Obviamente cuando estamos empezando, yo recomiendo ser un poco más flexible porque creo que la parte de crecimiento y desarrollo profesional es la más importante en un primer empleo, pero tampoco podemos totalmente descartarlo porque también tenemos que entender que nuestro trabajo tiene que ser compensado de forma justa, nuestro trabajo tiene un valor monetario y nosotros tenemos que saber cuál es el valor de ese trabajo. Al final del día también es una transacción y es importante nosotros entender que ese factor no podemos omitirlo o no pueden simplemente decirnos cómo vamos a ir viendo, sino ustedes mismos tienen que definir cuáles son sus mínimos y cuáles son sus negociables, así como lo son con los otros puntos. Es un tema a veces difícil de tocar, más cuando estás empezando, pero sí es bueno tener una idea general de qué es lo que estamos buscando. Más adelante les daré como unos tips de cómo empezar a evaluar esto, pero es importante que ustedes sepan sus no negociables. Y por último, reconocimiento, que esto es algo en general, un motivador que busca más una persona que tiene algo más de carrera o experiencia, pero que es importante. Por reconocimiento me refiero a cómo el estatus sí, digamos, el estatus o la imagen que me puede dar tener esta posición o tener X o Y trabajo. Esto es un factor que también es importante, no es superficial ni es algo que digamos, no solamente le importe a algunas personas que están en puestos muy altos. El reconocimiento, digamos, la imagen que tenga la posición que yo voy a tomar, va a tener una influencia en mi carrera, va a tener una influencia en esa próxima oportunidad de que de pronto tome en la segunda, en la tercera o cuando ya tenga unas posiciones más altas. Y es importante entender esa posición, qué rol tiene dentro de la organización y cuál es el valor de esa posición dentro de la organización. Por tanto, les recomiendo también hacer una evaluación de qué valor quieren ustedes dar a una empresa cuando están empezando. De pronto ya tienen conocimientos muy técnicos que ustedes piensan que pueden tener un impacto dentro de la empresa, pueden buscar oportunidades que se alineen con ese lado. O tal vez estamos solamente interesados en aprender o que me den como mucho conocimiento, oportunidades de desarrollarme y ya después me preocupo un poco por esa parte de reconocimiento, está bien también. Pero es importante que ustedes las identifiquen cuando están empezando a considerar oportunidades laborales. Estos 5 puntos, como les menciono, son todos importantes, todos tienen pesos independiente del punto de la carrera en la que se encuentren, pero hay unos que pueden tener más peso que otros cuando estamos empezando a laburar. Mi recomendación, que igual está abierto porque cada persona tiene digamos, un momento distinto, unas expectativas distintas, es que si están buscando un primer empleo, se centren mucho en crecimiento y desarrollo profesional. Las otras cosas van viniendo, que es igual bueno revisarlas, pero el crecimiento y desarrollo profesional es lo que me va a permitir acceder a muchos mejores factores en esos otros puntos más allá en mi carrera. Entonces, vamos a continuar.
a un espacio de más allá de qué necesito, digamos que esta parte de motivadores responde mucho a qué es lo que yo necesito, eh, a algo que evalúan mucho las empresas, que son las competencias. Yo las competencias se las divido en dos factores que tienen igual importancia, que son habilidades y conocimientos, como les mencionaba al inicio. Nosotros antes de incluso de escribir una hoja de vida, de tener una entrevista, de aplicar, tenemos que identificar qué es lo que nosotros también traemos a la mesa. Nosotros tenemos una cantidad de habilidades, como les decía, puede ser factores más interpersonales, puede ser habilidades un poco más duras, no sé, conozco cierto X o Y programa o demás, pero también tenemos unos conocimientos, que es básicamente esas experiencias, y cuando estoy empezando a laborar, a veces es difícil determinarlas, porque no sé si les pasa, pero a mí me pasó cuando empecé a buscar trabajo por primera vez. Uno sale de la universidad o de cualquier tipo digamos, de preparación o de colegio en donde estén, eh, y uno no sabe como qué trae uno a la mesa, porque le estoy diciendo como no, estoy solamente aprendiendo, pero hay muchísimos conocimientos que nosotros a veces no identificamos de forma inmediata y por eso es tan importante hacer esa preparación previa antes de empezar a aplicar un trabajo. Es hacer un ejercicio muy consciente de yo, qué he hecho en todas las etapas de mi vida, qué me ha traído cada una de esas acciones o cada una de esas actividades y cómo se ve eso en cuanto a conocimientos y experiencias duras, como he trabajado en X o Y proyecto, yo puedo hacer, puedo realizar una investigación y sé cómo hacer un análisis de resultados, puede ser algo, por ejemplo, que pasa mucho en la vida académica que es útil para la vida laboral o pueden ser muchas habilidades que tengo que a veces uno no identifica de forma fácil. Pregúntenles a sus compañeros, pregúntenles a sus familias, asesórense mucho de sus profesores también o de personas que ustedes consideren como mentores en sus vidas, que esas personas en general tienen una visión a veces más clara de la que incluso uno mismo pueda tener sobre cuáles son las habilidades y cuáles son esos conocimientos que yo estoy adquiriendo. Les recomiendo mucho hacer esta evaluación antes de enfrentarse, digamos, a escribir una hoja de vida o hacer un perfil de LinkedIn o cualquier, digamos, tipo de aplicación en la que lo van a poner escrito. Es bueno que ustedes mismos ya lo tengan en sus cabezas, pero para eso tienen que hacer ese ejercicio. Eh, y créanle mucho a la gente que está alrededor de ustedes. Nútranse de la percepción que tienen las personas alrededor de ustedes, tanto de las cosas buenas como mis habilidades y mis conocimientos, como de mis oportunidades de mejora, que eso nos va a permitir a nosotros enfrentarnos mucho mejor en un futuro, no solamente a una entrevista, sino también a un primer empleo, que siempre nos va a retar en estos dos factores y en las cosas que tenemos para mejorar. Teniendo en cuenta estos factores, ya después de hacer una evaluación clara de qué soy yo, de qué es lo que traigo yo a la mesa, pero también de qué me motiva, de qué necesito, ya podemos nosotros ponernos a escribir una hoja de vida. Que esa primera hoja de vida a veces no es tan fácil como identificar qué poner yo, porque de nuevo, a veces cuando no tenemos esa experiencia laboral, eh, no tenemos muy claro qué cosas puedo traer yo a la mesa o a qué quiero yo ir. Yo les traje un modelo que igual, si quieren, después también puedo enviarles, en el que básicamente les muestro como una estructura muy simple de una hoja de vida. Mi recomendación en las hojas de vida es que menos es más. Entonces, a veces como que queremos llenarlo de cosas o de imágenes o demás que de pronto lo hagan un poco más llamativo, pero la realidad es que cuando se están revisando perfiles, CVs, resúmenes, en general necesitamos ser concretos, necesitamos poder, las personas que revisan hojas de vida revisan muchos perfiles, esa es la realidad del mundo laboral y es importante, digamos, en la parte estética que sea muy simple, que la persona que va a leer la hoja de vida de ustedes pueda llegar a la información valiosa de forma fácil, que no le toque buscar mucho, porque si es demasiado trabajo, muchas empresas, y es la realidad de lo que pasa en las aplicaciones de trabajo, simplemente se mueven a la otra porque hay muchísima demanda.
Entonces, mi recomendación es que sean muy simples, pero que siempre hagan highlight en las partes más visibles de las cosas que les enorgullecen. En ese orden de ideas, digamos, en la cabeza del documento siempre tiene que ser el nombre de ustedes, sus datos de contacto, que también es importante que sean asequibles. A veces las personas las esconden por algunos lados o se nos olvida poner ciertos datos de contacto y de nuevo es muy posible que la persona que está evaluando simplemente continúe a la siguiente. Entonces tiene que estar muy claro eso en un inicio. Después de eso, yo les recomiendo, especialmente cuando estamos empezando y estamos escribiendo nuestra primera hoja de vida, redactar un pequeño resumen de mi perfil profesional. Ese perfil profesional a veces, como les mencionaba, no siempre es fácil hacerlo cuando estamos empezando, pero acá hay unos factores importantes para reescribir. Yo les hago como un resumen de las ideas que trayectoria eh, y para las oportunidades que son de su interés. Eso es otro factor importante. A veces como que nos expandimos en un poco de todo y no nos concentramos específicamente en las habilidades que sirven para la oportunidad que me interesa. Entonces tenemos que ajustarlo hacia ese perfil y a esas motivaciones que ustedes ya plantearon en el paso anterior. En ese perfil profesional, también cuando no tenemos unas experiencias claras laborales, no he tenido otro trabajo antes, es bueno poner los títulos de formación profesional que ustedes tienen. Yo pondría los principales. Si tienen unos estudios universitarios, pongan eso como solamente eso. Si tienen más bien cursos técnicos o diplomados o algún tipo de curso que los esté formando para alguna habilidad, pónganlos también ahí en ese headline. Dependiendo yo les recomendaría poner el de mayor nivel. Entonces, si soy universitario graduado en tal profesión, pónganlo así. Si soy un bachiller con formación en X o Y habilidades, pónganlo así. Y así dependiendo de las formaciones y actividades que ustedes han hecho educativas. Después de eso, es importante también poner las experiencias y principales funciones que ustedes han llevado a la práctica. Eso aplica un poco a todo. Entonces, si he trabajado en no sé, como un guía en un campo de verano, eh, es bueno poner esas experiencias. Tengo habilidades para manejo de equipos, haciendo actividades interactivas, o de pronto mis prácticas laborales, si las tienen, tengo experiencia haciendo X o Y responsabilidades en apoyo administrativo, puede ser, o si han hecho, no sé, asesorías en universidades, por ejemplo, que esas, algunas de las experiencias laborales que más tiene uno cuando está estudiando. Tengo experiencia en X o Y curso haciendo como apoyo a profesionales educativos o X o Y. Pero pónganlo muy planteado, no en el título del trabajo, sino en las responsabilidades que ustedes ejecutaron y las actividades de las que ustedes en verdad tienen experiencia. Y por último, y menos importante, poner, bueno, como les mencionaba, sus habilidades y sus conocimientos, que es lo que ya identificamos antes, pero también sus intereses laborales. Yo ahí lo puse un poco al revés, pero yo sí les recomendaría finalizar ese trabajo, este perfil profesional con los intereses que ustedes tienen profesionales. Entonces, con interés por ejemplo, yo soy psicóloga, entonces con interés en desarrollarme en procesos de recursos humanos o en procesos administrativos, organizacionales, y ustedes pues lo van planteando dependiendo también de la oportunidad a la que están aplicando y plantean de entrada qué es lo que ustedes están buscando en su carrera. Con eso, una persona que está contratando también tiene una claridad de qué puntos debería evaluar con ustedes y qué puntos podrían también ofrecerles esa empresa a ustedes para poder desarrollarse, que esté alineado con sus intereses. Después de esta parte, que es lo principal, eh, vamos en general, podemos continuar a la siguiente.
El perfil profesional, yo recomiendo mucho a las personas que ya tienen una experiencia laboral poner después del perfil profesional sus experiencias laborales. Pero esto solo aplica si ustedes ya tienen ciertos años de experiencia laboral. Si apenas están empezando y es su primera aplicación, digamos, lo que tienen a resaltar en general es su formación académica. Entonces yo la pondría justo después de ese perfil profesional. La formación académica se pone desde el título más alto hasta el título más bajo. En estas vale poner, por ejemplo, el título de finalizar el bachiller, el high school o la educación, digamos, básica que tuvieron. Y después, y de primeras, poner la educación universitaria, si tienen un máster, si tienen un diplomado o una especialización. Yo los agregaría acá. Ya cursos, digamos, adicionales o conferencias o otro tipo de formaciones que son un poco más cortas, las pondría más abajo, si tienen estas. Si no, pongan la información, la formación académica que tengan hasta el momento en esta parte, que eso es lo que les va a resaltar y va a mostrar que ustedes están capacitados para trabajar o para hacer la actividad, digamos, que les interesa hacer. Acá, de nuevo, menos es más, poner muy simple el título con el que nosotros nos estamos graduando eh, y la institución y la ciudad donde lo hicimos y en este caso también cuando estamos empezando a trabajar el año. Ya después de ciertos años de experiencia, también les recomendaría, si ya tiene una persona, por ejemplo, muchísimos años de experiencia, a veces ese año de graduación no es tan necesario, pero cuando ustedes están empezando, sí es bueno mostrar eh, cuándo hicieron estos estudios y qué cursos, por ejemplo, acá yo estoy poniendo un ejemplo de una persona que tuvo una formación inicial en ingeniería química, pero de pronto no la terminó. Es bueno mostrar que igual estudió y que hizo algunos cursos en este área. Eso puede ayudar a complementar su hoja de vida si, digamos, tienes es un título en formación académica y ya. Es bueno hacer highlight en cursos de nuestro programa educativo que se puedan ajustar a la experiencia a la que estamos aplicando. Esto es por el lado de formación académica. Después de esto, como estamos iniciando, eh, continuamos a trabajos y logros académicos. De nuevo, esto es exclusivamente si no han tenido experiencias laborales. Si han tenido experiencias laborales, pongan de primera sus experiencias laborales. Eso es lo más importante. Pero si no, aparte de nuestra formación académica, es bueno mostrar qué hemos hecho. Nosotros cuando estudiamos hacemos muchísimas cosas. Ya puede ser nuestro trabajo de grado, puede ser, digamos, trabajos que nosotros nos sintamos orgullosos. Normalmente estudiamos de a 3 a 5 años en una universidad y esto nos trae muchísimas experiencias que a veces nosotros no ponemos o no mostramos al público y que son muy valiosas, especialmente cuando estás iniciando en una posición, digamos, junior. Entonces, a este apartado les recomendaría ponerlo solamente si tienen esos proyectos de los que se sientan orgullosos, de los que ustedes crean que puedan ser llamativos. Si no los tienen, pueden omitir esta parte. Esto es una sección enteramente opcional. Eh, pero si tienen, no sé, un proyecto de grado que fue eh, reconocido o si tienen algunos trabajos que estén ajustados con la oportunidad a la que ustedes están aplicando, eh, o si tienen, no sé, han hecho parte de alguna publicación sobre algún tema, es súper válido y valioso poner esa información ahí porque muestra que ustedes han trabajado en ese lugar, no solamente tienen ese conocimiento y esas experiencias, pero también tienen las habilidades para llevar a cabo proyectos largos o proyectos complejos, que eso es algo que buscan muchísimo las empresas cuando están contratando a una persona sin experiencia, es ver que la persona tiene la capacidad de llevar a cabo el trabajo para el que lo estoy contratando. Entonces, válido poner esto. De nuevo, si ustedes no consideran que hay algo suficientemente valioso para poner en esta parte, es mejor omitirlo. Pero sí, por favor, no duden en ponerlo. Y a continuación, y no menos importante, las experiencias laborales. Eh, entonces, acá
básicamente les diría poner las experiencias de trabajo desde las diferentes perspectivas. Cuando ustedes ya tienen, como les mencionaba, una experiencia laboral larga, siempre pónganlo en orden cronológico también, importante. Eh, Pongan, digamos, los títulos de primeras como director o líder de X o Y. Pero si estamos empezando, pongamos mucho las empresas en las que hemos trabajando, en las que hemos trabajado. eh, vale poner estas otras experiencias, digamos, que son un poco más por contratos o son más temporales, si han tenido experiencia haciendo monitorías, si han tenido experiencia haciendo trabajos como complementarios en universidades, incluso lo que les mencionaba de actividades que son un poco más lúdicas o trabajos de medio tiempo, por ejemplo, que hemos hecho. Es bueno ponerlos en nuestra experiencia laboral. De nuevo, esto muestra que ustedes son capaces de llevar a cabo unas responsabilidades y de ser dueños de estos en un trabajo que vale la pena ser compensado. Entonces, no sobra ninguna de estas experiencias, especialmente cuando estamos empezando a buscar trabajo. Ya cuando ustedes estén armando su carrera, ya tienen un par de años laborales, está bien omitirlas porque, digamos, la imagen de ustedes y de su carrera va a ser esas experiencias ya en empresas después de habernos graduado, pero cuando estamos empezando, no omitan ninguna. Yo, literal, en mi primera hoja de vida incluí que había sido parte que había cuidado niños en un colegio como part-time, y era válido hacer, era parte de mi experiencia laboral hasta ese momento. Acá básicamente digamos, en experiencia laboral, en la siguiente imagen, lo que les estoy mostrando es como estéticamente, cómo les recomendaría que esté. De nuevo, como estas son sus primeras experiencias, poner de primeras la empresa. Esa empresa puede ser la universidad, está válido, o puede ser una práctica laboral, también es válido, y poner que ustedes ya han trabajado por alguna organización. El título de trabajo poner el periodo en el que trabajaron en esa empresa, el año, de tal año a tal año o de tal mes a tal mes, y el título de la posición que tengo. También importante poner una lista breve de las responsabilidades que ustedes tenieron, que ustedes tuvieron en esta oportunidad. Entonces, yo estaba encargado de apoyar a mi jefe en tal, estaba encargada de organizar un evento que tuvo la empresa a mitad de año. Bueno, las responsabilidades que ustedes consideren que son importantes. Y esta parte es especialmente importante cuando estamos empezando a buscar trabajo y es mis logros. Ustedes siempre en el trabajo que hacen logran hacer algo. No tiene que ser cambiar toda la organización de pies a cabeza, ni tiene que ser que traje como mayor presupuesto o nada, sino poner las cosas que yo hice, que son responsabilidad mía y que siento que tuvieron algún impacto. Yo, por ejemplo, en mi práctica laboral, eh, me tenía un proyecto que era organizar como unos procesos de selección que estaban un poco desorganizados, era la documentación, no era nada muy complejo, pero eso fue un logro que fue algo de una acción mía, una responsabilidad mía, que tuvo un impacto, que fue básicamente tener unos procesos más organizados, que permitían que un proceso de selección fuese mucho más eficiente. Ese tipo de logros es bueno que ustedes los planteen, y es bueno también que les pregunten a sus supervisores o las personas que estuvieron trabajando con ustedes qué cosas sienten que ustedes tuvieron impacto en estas oportunidades laborales. Y esto va a ser algo de mucho valor. A veces las personas no lo ponen, solo ponen como las responsabilidades muy explícitas y concretas que tuve, pero no está mostrando en verdad qué tiene de diferente ustedes, qué impacto pueden traer ustedes a un trabajo. Y es bueno tenerlos identificados y es bueno ponerlo en una hoja de vida. Ya cuando tengamos esto, como les mencionaba, cursos, seminarios, por ejemplo, certificados de idioma, si ustedes saben inglés o saben alguna otra lengua, siempre es bueno ponerlos.
yo los pondría más abajo para de nuevo dejar mucho más énfasis en su formación laboral y en su experiencia. Pero es bueno que igual las personas vean que ustedes tienen formación más avanzada que esa, que ustedes también hacen el esfuerzo, que eso es súper importante. Uno como empleador, poder ver que alguien está buscando formarse constantemente, que le interesa aprender, así no sea estudiar otra cosa, porque no siempre tienes la oportunidad de hacerlo, pero sí que te está interesando aprender y formarte constantemente. Entonces, esos cursos y seminarios es bueno ponerlos ahí, los pondría muy breve, eh, básicamente mencionando, y el tema de lenguas extranjeras, que ahorita en este mercado, y eso es algo que ya es, digamos, una recomendación más personal, siempre es bueno tener. Si digamos, en cuanto a conocimientos, es algo que podemos desarrollar de forma fácil, especialmente cuando están jóvenes y que les puede abrir muchas puertas. Si ya lo tienen, siempre pónganlo ahí porque eso es algo que muchas empresas están buscando y que a veces simplemente es como tomarse un periodo para estudiarlo, puede ser en mi tiempo libre o yendo a otro lado, pero que nos va a abrir muchas puertas de trabajos a los que de pronto estamos calificados, que de pronto no estarían disponibles si no tuviésemos esos conocimientos. Esto es en principal como un breve resumen de cómo elaborar su hoja de vida. Igual, no sé, Catalina, pero sí podemos compartirles el documento, o sea, creo que también estaría ahí disponible para ustedes, como para que tengan una guía. Igual hay muchas guías en línea, eh, con tal de que sigan esos lineamientos de ser simple y hacer mucho énfasis en lo que ustedes están orgullosos. Está bien también basarse en cualquier otra guía que encuentren online. Les recomiendo mucho las guías que dan las universidades. Ustedes pueden buscar Universidad X, ejemplo de hoja de vida. Y eso también ahí les pueden dar varios ejemplos y comentarios sobre cómo enriquecer un perfil profesional. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, estamos listos, ya sabemos cuáles son mis conocimientos, ya sé qué es lo que estoy buscando, ya lo puedo plantear en un documento, y ya apliqué a una oportunidad que me interesa y me llamaron para una primera entrevista. ¿Cómo me afronto yo a esa primera entrevista laboral? Que muchas veces nos da mucho susto porque no sabemos cómo mostrarnos, no sabemos qué les va a gustar o qué no les va a gustar. La idea digamos, este espacio es que les voy a mostrar unos puntos muy concretos de qué ve una empresa y de qué deben buscar ustedes al considerar una oportunidad laboral. En general, una primera entrevista laboral es muy estándar. Yo he trabajado con muchísimas empresas en diferentes industrias y la primera entrevista es lo que quiere uno ver, es obviamente si la persona está calificada, cumple los requerimientos de la posición, pero también si es una persona que le está interesando el lugar al que va a entrar y si tiene las habilidades y la cultura que se va a ajustar a la empresa. Entonces, las preguntas que les van a hacer en general son muy similares. No siempre, obviamente, pero es bueno tener estos tips. Entonces, hay dos preguntas principales cuando yo me voy para prepararme a una entrevista laboral. ¿Cómo muestro mi mejor versión en una entrevista? ¿Qué puedo yo mostrar? ¿Qué puedo yo vender, entre comillas, cuando me estoy enfrentando a una entrevista laboral? ¿Y cómo evalúo yo que esta oportunidad va a ser la mejor para mí? Entonces vamos a trabajar en la primera. ¿Cómo muestro mi mejor versión en una entrevista? Súper importante, prepárense, preparen la entrevista, lean sobre la empresa, lean cuándo se fundó la empresa, qué hace la empresa. No hay nada peor que uno entrar a una entrevista laboral y de pronto no saber a qué estoy aplicando o qué empresa es. A veces cuando estamos empezando aplicamos a muchísimas oportunidades laborales, que está bien hacerlo, eh, pero no hacemos una evaluación como segura y como bien reflectiva de qué es la empresa a la que estamos aplicando. Entonces, antes de tener una entrevista laboral, siempre revisen qué es la empresa, cuál es la posición. Esta información no siempre está disponible, pero si hay una descripción de cargo en internet o en la página web de la empresa, léanla con tranquilidad.
Si a ustedes los llamaron para una entrevista, es porque ya pasaron un primer filtro y ya es porque su hoja de vida tiene algunos conocimientos o experiencias que ustedes los hacen válidos para esa posición. Entonces, no le tengan miedo al rol. A veces algo que pasa mucho cuando uno está aplicando un trabajo es que ve una lista de requerimientos y uno dice, no tengo este, pero sí tengo este, pero no tengo este. Si la persona ustedes ya los contactó para esta oportunidad, quiere decir que las cosas que sí tienen son más importantes que las que no tienen. Entonces, no se asusten mucho por algunos requerimientos que no tengan. Hay unos que son más importantes que otros y a veces hay flexibilidad por parte de las empresas y es algo que ustedes pueden explorar en una entrevista. Entonces, es bueno que evalúen ese rol y que tengan claro, por ejemplo, esas que de pronto sienten que no tienen tanto para que ustedes las puedan evaluar con el entrevistador y seguramente el entrevistador también va a estar como impresionado de que ustedes han tenido esa preparación. Y por último, si tienen la disponibilidad, les recomiendo también buscar quién los va a entrevistar. Ahorita tenemos plataformas que son muy útiles para revisar este tipo de cosas, por ejemplo, LinkedIn. Eh, si tienen el nombre del entrevistador y el nombre de la empresa, es fácil que encuentren ese perfil en LinkedIn y pueden revisar un poco la trayectoria de esta persona. Pueden revisar qué rol tiene esa persona dentro de la empresa. Eso también les va a permitir a ustedes identificar qué preguntas le pueden hacer y qué información esa persona de pronto les va a poder dar en la entrevista. Entonces, preparación, esto me gustaría ponerlo en súper negrilla, es muy importante en esa primera entrevista laboral. Después, como les mencionaba, hay que identificar mis fortalezas para este rol en específico. Entonces, ya no se trata solo de cuáles son mis fortalezas en general como profesional o como persona, sino qué cosas tengo yo que se van a ajustar a esta oportunidad. A ustedes en una entrevista primera, es muy posible que les pregunten cuáles son tus fortalezas, qué son las cosas que te resaltan, que te diferencian de otro candidato. Y la mejor recomendación que les puedo dar para esto es que ustedes ya tengan más o menos esa respuesta en su cabeza, para que ustedes lo puedan decir con mucha seguridad. Por esto no me refiero, no se hagan un papelito ni nada que suene, que sea muy natural, pero ténganlo identificados y háblenlo con mucha seguridad. Porque si son fortalezas suyas, son de ustedes y es algo que vale la pena mostrar y que nadie les puede quitar. Entonces, ténganlas muy identificadas, que la verdad que 90 de 100 veces se las van a preguntar. Y lo mismo con las oportunidades de mejora, que es una pregunta a veces difícil de responder porque uno dice, no la quiero embarrar ahí, que de pronto voy a decir que no sé, soy desordenado y justo necesitan una persona súper ordenada. Entonces, es bueno buscar hablar con las personas alrededor de ustedes y también entender esas oportunidades de mejora que tanto, digamos, son flexibles para la posición que estoy aplicando y que tanto no. Si, por ejemplo, estoy aplicando a una posición que requiere organizar documentos como gavetas de documentos y mantener una cantidad de files o de cosas dentro de la empresa en orden y esa es la responsabilidad del trabajo y yo siento que mi oportunidad de mejora es organización, de pronto esa es una cosa que no es muy negociable para este trabajo, pero también hay muchas cosas en oportunidades de mejora que se pueden trabajar y que de pronto eh, no son graves. Entonces, algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando yo entrevisto personas que están empezando, es que piensan que una oportunidad laboral solamente la puede tener una persona súper extrovertida, que hable muchísimo, que se sienta súper cómodo comunicando y demás. No siempre eso es importante. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas uno las puede decir con tranquilidad, como, mira, yo me puedo comunicar bien o estoy trabajando en mis habilidades de comunicación, pero realmente en general soy una persona más bien cerrada. Eso es una oportunidad, digamos, de mejora y es algo que ustedes mismos están planteando, que están trabajando, pero tampoco es una cosa que en general no se pueda, que pues que vaya, digamos, a impedir que ustedes tengan un buen desempeño en un trabajo. Entonces, es bueno identificar eso. Háblenlo con sus pares, en serio, nútranse mucho de las personas que tienen alrededor de ustedes, que ellos también a veces tienen una visión más clara que nosotros
y preparen esos ejemplos. Literal, hagan simulacros, no les dé pena. Mamá, ¿me ayudas a practicar para una entrevista que tengo? ¿Me puedes hacer estas preguntas? Y ustedes practiquen decirlas. A veces uno mismo se enreda en una entrevista como por susto o por nervios, y ya haberlo dicho antes le quita un poquito como ese susto o esa incertidumbre que a veces uno tiene cuando se está enfrentando a una entrevista laboral. Em, y por último, visualicen su futuro en este rol. Suena bastante vago, pero por esto me refiero que ustedes mismos proyecten qué pueden hacer ustedes en esa posición. Entonces, muchas veces las descripciones de rol tienen las responsabilidades del rol y los requerimientos. Y nosotros nos vamos directo a los requerimientos a ver si los tengo todos. Y si sí los tengo, como que ya aplico, pero las responsabilidades son mucho más importantes a veces que esos requerimientos, porque esas son las cosas de las que yo voy a estar a cargo y las que yo voy a estar haciendo en mi día a día. Entonces es importante que ustedes las lean con mucho detalle. A veces en las responsabilidades están requerimientos escondidos que uno no ve en la lista de más abajito. Eh, entonces, les recomiendo hacer una lectura muy consciente de eso, muy reflexiva, y ustedes mismos hagan una evaluación de qué cosas puedo hacer, qué cosas de pronto necesito aprender o necesito un tiempo para adaptarlas, eh, y como cuáles son mis oportunidades para tener éxito en esta posición. La idea, obviamente, siempre cuando yo entro a un trabajo es que yo sea exitoso en ese rol, y es importante que ustedes puedan hacerlo por medio de esa lectura consciente de las responsabilidades del trabajo. También en la parte de visualizar su futuro, les recomiendo revisar mucho, si es una oportunidad que en verdad les llama mucho la atención, eh, revisar cuáles son las oportunidades de crecimiento en esas empresas. Esa información la pueden encontrar en plataformas como Glassdoor o LinkedIn o en foros de trabajo. Literal, en Internet hay mil herramientas, pueden buscar en Google reseñas de ex empleados para que ustedes también se hagan una idea de qué tanto pueden desarrollarse en esta empresa y tengan claro qué tipo de preguntas quieren hacer para poderle preguntar al entrevistador y entender que eso se va a ajustar a la posición que están buscando. Y ahí nos movemos entonces a cómo evalúo que esta es la mejor oportunidad para mí. Entonces, no solamente es importante de nuevo entender qué traigo yo o qué le puedo brindar yo a la empresa, sino también entender qué esa empresa me puede traer a mí. Entonces, aparte de investigar cuál es la empresa y yo poderle contar al entrevistador que yo ya conozco, que leí el rol y demás, también para ustedes mismos, esto no es para la entrevista, sino para ustedes, eh, investiguen sobre la empresa, sobre los empleados. En LinkedIn hay una parte que ustedes se van a información de la empresa y les muestra como estadísticas. Y hay un término que se llama rotación, que es que tanto la gente se va de las empresas, como que tanto dura en promedio una persona dentro de una empresa. Eso es un dato importante de saber para que ustedes también sepan como qué tipo de trabajo o qué tanto tiempo es posible que ustedes se queden en ese trabajo si pasan y ustedes tomen la decisión. Puede ser un tiempo corto y no les importa, súper bien, pero si ustedes están, por ejemplo, buscando estabilidad, es bueno revisar eso. Investiguen quiénes son los jefes o los líderes de las áreas de la empresa, qué tipo de perfiles tienen, cómo se han formado. Eso les va a dar mucha información. Totalmente. Ese dato, lo que dice Max Lenny, eh, uno a veces como que tiene muchas expectativas y la información estaba ahí. Entonces es bueno saberla y ustedes también pueden indagar eso en una entrevista. No les dé susto preguntarle al entrevistador, porque al final del día una entrevista no es solamente una evaluación a ustedes, sino una evaluación de parte y parte sobre si estamos haciendo un buen match, como literal encontrar pareja. O sea, ambos estamos cumpliendo nuestras expectativas para lo que estamos buscando. Sí, sí, sí. Y si no, está bien también. Eh, y acá les pongo una lista como muy resumida, pero de cosas que me parece súper importante preguntar en una primera entrevista. ¿Cuáles son las responsabilidades más allá de las que están en la descripción del rol? A veces las de la descripción del rol no son todas o son más.
Entonces, preguntar específicamente a qué voy a estar a cargo, cuáles son las expectativas de esta posición. Eh, sí, Catalina, ahí está preguntando Giovanni, este documento lo podemos enviar después, ¿verdad? Bueno, yo creo que podemos validar la forma. La idea es que ustedes puedan contar con los recursos que más puedan en este proceso tan importante. Igual, pues yo creo que así como tú lo estás comentando, pues ya estamos llegando como a ese momento crucial en donde evidentemente, Sí, ya pues le, eh, tú nos diste una información muy vital, muy importante, de verdad, Sara, muchas gracias. Se nota que tienes un montón de experiencia en este aspecto y bueno, pues también invitarlos porque de seguro tendrán muchas preguntas. Aprovechemos al máximo todo este conocimiento que Sara trae para nosotros y mientras ustedes redactan sus preguntas y se comunican por medio del chat, los invitamos a ver un video de Semana Única que de seguro también traerá muchísima información. Gracias, Sara. por supuesto. Three, two, one, fire! Bueno, ya saben que esto apenas es el comienzo y Sara, aquí tenemos bastantes comentarios que podemos usar para la conversación. Nos están diciendo que realmente nos entregaste información muy valiosa, que si bien no es su primer empleo, sí hay muchos elementos que pueden ir ajustando, pues porque conseguir un nuevo trabajo o querer cambiar la dirección de tu profesión, pues también supone casi que volver a empezar, ¿no? Entonces creo que hay muchos elementos que podemos rescatar de aquí. Abraham nos dice, a veces te dicen que te vas a encargar de un área y terminas haciendo múltiples funciones. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Eso pasa mucho y yo ahí me extendí un poco al final, pero sí, ahí creo que para poder mitigar un poco esto es bueno aclarar mucho esto y preguntar mucho en la entrevista, no solo en la primera entrevista, sino en las entrevistas que voy a tener, por ejemplo, con mi futuro jefe o con el área de recursos humanos, tener muy claro cuáles son las expectativas que tienen de mí y cómo es el día a día del trabajo. Es una pregunta buenísima para hacer que de pronto no es tan vaga y que obliga un poco al entrevistador a decirme exactamente en mi día se va a ver de este modo y están esperando que yo entregue esto o preguntar cuáles son los entregables de este rol y del grupo en el que estoy trabajando para tener un poco más de claridad en las funciones, porque sí a veces hay un poco de desconexión de la idea que tengo del rol y lo que termina siendo en realidad. Entonces, la mejor forma es Súper valioso. preguntar. Así es, Sara. Sara, Carlos nos pregunta o nos hace el siguiente comentario. El diseño del CV es importante, dígase, los colores, el formato de las letras. Digamos que aquí hay un debate muy interesante, sobre todo porque sabemos que en el mundo del reclutamiento también hay ayudas tecnológicas, por ejemplo, inteligencia artificial, ATS. ¿Qué tienes para decirnos acerca de ese tema? Precisamente por eso yo les recomiendo mucho que entre más simple, mejor. Igual, obviamente depende de la carrera de ustedes, porque por ejemplo yo no le puedo pedir a un profesional en diseño
que su portafolio sea un Word con Times Roman 12 y ya, porque no me está mostrando la estética y digamos lo que quiere mostrar. Pero si es para un trabajo, digamos, un poco más tradicional, está bien ponerle colores, está bien poner, digamos, otro tipo de diseño, pero les recomiendo letra muy legible, número 12 por ahí, digamos, formato de letra, porque sí hay muchas herramientas ahorita electrónicas que lo que hacen es leer, digamos, los documentos y hacen un primer filtro y después una persona ya las lee. Entonces, si es demasiado complejo o es una imagen, a veces no es tan fácil leerlo. Entonces, por eso les recomiendo que hagan mucho highlight en palabras clave, utilicen en Buenísimo. su perfil profesional y en las experiencias palabras clave. Entonces, estoy en algo técnico, pongo técnico en todos lados para que si digamos lo va a leer alguien, alguna persona o incluso una herramienta tecnológica, se pueda identificar de forma fácil y resalte un poco más el perfil de ustedes. Listo, Sara. Yo creo que esta última pregunta es muy valiosa. Juan Gutiérrez nos dice, si quiero experimentar en un área nueva, ¿cómo podría crear una especie de portafolio que me ayude a validar esa nueva información o estas herramientas? O sea, ¿qué nos aconsejas cuando quieres darle un nuevo giro a a tu profesión? Por supuesto, no siempre es fácil de hacer, especialmente cuando alguien ya tiene alguna experiencia. Mi recomendación es aprovechen todas las herramientas que hay en línea. Algo que he visto a muchas personas hacer, por ejemplo, cuando quieres cambiar de industria, es empezar a hacer contactos en esas industrias. Por ejemplo, por LinkedIn, si hay una persona que tiene un perfil en algún área que ustedes les llame la atención, contacten a esas personas. Vayan las prácticas profesionales, hay muchas prácticas que permiten hacerlas también después de graduarnos, que nos dan esas experiencias. Pueden ser de 2 meses, puede ser incluso un curso de verano o unas prácticas de verano que solo hacen mucho empresas internacionales y se puede hacer de forma online. Les dan muchísimas, digamos, recursos e insights en la industria a la que ustedes quieren entrar. No siempre es fácil hacer ese cambio, eh, pero tenemos que, si queremos hacer un cambio muy radical en nuestra carrera, mi recomendación es que ustedes también tengan muy claras sus expectativas para iniciar esa nueva carrera, porque es posible que les toque empezar un poco de más atrás de pronto de lo que ya iban en otra carrera y está bien hacer ese balance. Hay personas que están dispuestos a hacerlos y de nuevo es muy válido, pero hay personas que tampoco por X o Y razón, porque tienen responsabilidades familiares o demás y no siempre está disponible para ellos hacer eso, también es válido, pero es hacer una decisión muy consciente y muy dirigida, como a dónde me quiero ir. No es solamente quiero cambiar de área o de carrera profesional en la que estaba, sino quiero irme a este lado. Porque si de pronto nos ponemos a apuntar a muchos lugares, terminamos dispersando mucho y no terminamos construyendo una carrera en verdad que nos permita crecer. Entonces, mi recomendación es aclaren a dónde quieren ir y encuentren las herramientas como oportunidades laborales, cursos de verano. Hay muchísimas plataformas electrónicas para formarnos también en cosas que no conocemos. Y empiecen a hacerlas, las pueden hacer mientras están trabajando y después empezar a aplicar otro trabajo. Eh, Hay, digamos, herramientas tanto laborales como educativas que les pueden permitir ir explorando esos caminos y ir haciendo ese cambio eventualmente. Bueno, Sara, pues esto que nos acabas de decir es muy valioso, en serio, muchísimas gracias por este espacio, lo valoramos un montón y pues sin duda alguna esta fue una experiencia llena de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje y un intercambio enriquecedor pues que nos ha dejado con mucho para reflexionar, ¿no? Entonces aprovechemos este impulso de emoción, de curiosidad para continuar pues este viaje de aprendizaje y pues bueno, yo creo que es importante resaltar que en la era digital hemos trabajado incansablemente para diseñar plataformas que no lo cumplan con estos estándares altos, sino que trasciendan barreras físicas, llevando educación, empleo a todos los rincones del mundo. Y es por esto que aprovecho la ocasión para que esta celebración nos indique que en 2024, en enero, Única se redefine
dándonos accesibilidad, flexibilidad, generando un ecosistema de IU online, y pues esto nos permite entregarnos programas innovadores, aprendizaje colaborativo que inspire a los estudiantes y profesionales en todos los sectores. Entonces, la transformación a través de la educación y adición a los ecosistemas, pues es el vehículo que nos va a llevar a este objetivo que tanto estamos buscando. Por lo pronto, pues es todo lo que les puedo decir acerca de este tema. Y en este punto, pues también quiero recordarles que este viaje apenas comienza. Esta energía positiva de todo lo aprendido a nivel profesional va a seguir trascendiendo, así que los invitamos a inspirarse, a desarrollarse, a construir conocimiento y brillar, y pues que este evento sea simplemente el inicio para esta oportunidad de conexión y crecimiento. Vamos a darles gracias por ser parte de este viaje hacia el éxito, y los invitamos a ingresar a unica.com.do para que conozcan las vacantes que tenemos disponibles para ustedes y que se adapten a su perfil profesional. Allí, entrando a la sección Buscas empleo, puedes cargar tu CV, y síganos por favor en nuestras redes sociales Única _ Digital, donde siempre encontrarán valiosa información que será de su interés. Ya para terminar, pues los invitamos a participar en una rifa de 4 tablets que realizaremos para el cierre de la semana única el próximo jueves, así que atentos a las bases del concurso y que compartiremos a través del chat. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos mañana a la misma hora con un tema muy importante en términos de cómo ser top en el ranking laboral. Y bueno, mucho gusto haberlos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias.